Y sí, con las buenas noches. Esto es El Lunes. Y como todos los lunes vamos a empezar diciendo de qué es que no vamos a hablar para después llegar a lo que sí vamos a hablar. Vamos a hacer el recuento de las noticias de la semana que ya pasó. Podríamos empezar hablando sobre el más reciente video de nuestro último poeta guerrero. Por eso los invitamos ahora a estar pendientes de nuestros espacios en los sitios ya indicados. No lo olviden, nuestra constante invitación es a seguir luchando por la verdadera paz con justicia social y sin perfidia, lo cual implica salir de este tiranuelo socio del Ñeñe Hernández y su corte de pillos. Hasta pronto. Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos. Entonces está Jesús Santrich diciendo que por favor lo sigan en las redes, que las redes son estas, un video eterno de 1 minuto y medio que nosotros cortamos para su mayor comodidad y acaba recordando que tiene que hacer una amenaza de muerte. Entonces este video termina, pues obviamente, probando sí que los ex-FARC saben hablar latín, no porque sean cultos, sino porque son expertos en lenguas muertas, como la guerra, y este video no hace otra cosa que despertar el mismísimo avispero de siempre. Por un lado, están los defensores del acuerdo diciendo que Santrich es un idiota porque quod natura non dat, salmantica non prestat, y que parece uribista. Y pues si no es así en la teoría, al menos parece que en la práctica sí lo es. Por el otro lado, hay gente que sostiene que se trata de otra cortina de humo, porque el video fue puesto al aire por NTN 24 y por Semana, que ya poco o nada de prestigio les queda ni credibilidad, al menos en un sector de la opinión, pero al mismo tiempo el tipo dice lo que dice. Y con decirlo, le pone puntos al presidente al que busca desacreditar y hace su referencia a la mitología griega y después hace un comentario sobre el peso del presidente como un vil tuitero. Gracias, genio. Y por el otro lado, porque recordemos que en Colombia siempre son 3 lados, el Centro Democrático salió a decir lo de siempre, que ellos siempre supieron que Santrich era un criminal y un narco y que era por eso que no querían dejar trabajar a la rama judicial, ni a la JEP, ni a la Corte Suprema, ni a la Corte Constitucional, porque son cómplices de los terroristas y bla, 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 y ok, digamos que si efectivamente ellos son unos preclaros oráculos, lectores de la realidad política nacional, tienen entonces que aceptar también que ellos sabían que este era un narco. Y que como lo sabían, precisamente por eso no quieren dejar trabajar al sistema judicial. Pero de eso no vamos a hablar. Podríamos, en cambio, hablar de Alejandro Gaviria, que en algún momento parecía que era Acercandro Gaviria porque tiene a un grupo de jóvenes entusiastas de centro pidiéndole que se lance a la presidencia. Por favor, señor rector. Y parece que el no de Gaviria es definitivo. Parece que subió un video diciendo que finalmente que no, y yo creo que ok, pero al mismo tiempo no le creo, y no tanto por él o por el tono de estos niños del simulacro de la ONU que quieren que se lance el rector de los Andes a la presidencia, sino porque las dos otras bodegas, es decir, no la de centro, sino la uribista y la petrista, están dándole palo a la candidatura hipotética de Gaviria como si ya se hubiera lanzado. Y esa sola circunstancia ya me parece tentadora, al menos para dar de qué hablar. Pero hay que tener mucho callo y seguramente Gaviria tiene mejores cosas que hacer que meterse con el otro Gaviria, César, que es un experto en decapitar candidatos presidenciales. Por otro lado, yo creo que las bodeguitas lo están haciendo mal. Si yo fuera un bodeguero, incentivaría y promovería la candidatura de Gaviria. ¿Para qué? Para que de verdad Claudia y el centro se tengan que ver en la mamera de escoger entre él y Sergio Fajardo. Como lo dice Semana. Y si lo dice Semana, pues obvio tiene que ser verdad. Aunque, pucha, ¿quién quita? Porque nosotros ya sabemos lo mucho que nos gusta en este país lisonjear a los paisas bonitos. Sea con condecoraciones o con zonas francas y precandidaturas presidenciales que no requieren de ningún talento en absoluto. Por lo que no es descabellado finalmente una precandidatura eterna de Gaviria, aunque él finalmente no se lance. Pero si se lanza, el asunto es de timing, de tiempos, escoger cuándo se va a lanzar. Porque si ya se va a mandar con el Partido Liberal de Gaviria, pues al menos que no haga el oso que hizo mi candidato en 2018, Humberto de la Calle, cuando fue mi candidato, es decir, en el 2018. Al único que le podría ir peor que a De la Calle de candidato con tan buena imagen pública es a Jorge Enrique Robledo. Lo que me hace pensar
que la gente por la que yo voto es a la que va mal en sus aspiraciones de llegar al poder. No porque no puedan, sino porque se meten con gente que no los representa, como la Alianza de Centro, y después les toca comerse el San Benito de las decisiones que toman, qué sé yo. De pronto, simplemente no se dejen asesorar por mí. Yo soy agorero. ¿Por qué? Porque soy hincha de Santa Fe. Y a todas estas, ¡feliz cumpleaños, León! Gracias por enseñarnos a vivir con humor. Gracias por enseñarnos a vivir siempre en el filo entre la desesperanza y el optimismo, entre la esperanza y la frustración absoluta. Es decir, gracias por enseñarnos a agradecer cada vez que se hace alguna cosita por las mujeres. Gracias por enseñarnos que no existe nadie prescindible ni fichaje que nos dure un semestre, que no existe una llave perdida ni una llave ganada definitivamente. En fin, gracias por enseñarnos a ser colombianos. Pero de eso no vamos a hablar y podríamos en cambio hablar sobre otra precandidata presidencial con pésimo timing, Marta Lucía Ramírez, que una vez más buscará dar un salto definitivo en su carrera política, de ser la vicepresidenta de un gobierno profundamente impopular a ser quien siga los pasos de Noemí Sanín en su larga carrera hacia la irrelevancia absoluta. Francamente, solo tiene posibilidades de ganar si se lanza a consulta con Andrés Felipe Arias, que necesita cualquier excusa para pedir otro permiso de salida temporal, y con Alejandro Ordóñez, que no sabe qué hacer de su vida básicamente desde el Concilio Vaticano II, así que mucha suerte con eso, pero fe sí se tiene, no en vano. Es decir, ¿cuándo han visto ustedes que un conservador renuncia a un puesto en un gobierno? Se tiene fe, pero ya que hablamos de nuestra viceprecandidata eterna, podríamos hablar de esta foto. Porque en esta foto todo está mal. Y no es lo de la cartera lo que está peor. Lo peor es que no se ponga el berraco tapabocas. Marta Lucía, ponte el tapabocas. Es que hasta Duque lo dice. ¿Por qué tomaste la acción de menor prevención? Y ya que dijimos esto, hombre, haz el favor de cargar tu propia cartera. ¿Qué es esa bobería de andar poniendo a otra persona a cargarte los chécheres? Al menos por aparentar que uno es autosuficiente, dueño de sí mismo, tiene que tener su cartera en la mano, o al menos esa es mi teoría. Pero si hablamos de esta foto, en realidad tendríamos que hablar también de esta nueva genialidad del senador Gustavo Bolívar, o de su posterior aclaración, o empleados, que como es habitual, desató entre la misma izquierda una ola de indignación y furia por varias cosas. Lo primero es que, como bien lo dijo la representante María José Pizarro, la gente, por mucha plata que gane, debería ser capaz de cargar sus jotos. Y la otra es que al servicio doméstico no se lo contrata para hacer cosas humillantes. No importa si es un mayordomo inglés llamado Gives o Percival o si es la empleada que Bolívar se imaginó justo antes de hacer la aclaración. No aclares que oscureces, porque este es un país sistémicamente racista, clasista y sexista. Y ya uno no sabe si es que el senador Bolívar se convirtió en eso mismo que se le achaca a Santrich, el man que se encarga de decir la bobada que luego apalanca una vez más a la derecha y la deja montada en elecciones. Si no es él, seguro es alguno de los desocupados que persiguen las respuestas a los tweets de Gustavo Bolívar y a los de Gustavo Petro para explicarnos a nosotros los brutos lo que ellos en realidad quisieron decir en una de las 1000 veces en los que los hemos tomado por ser unos machistas desconectados de la realidad, porque obvio, la mejor manera de nunca volver a cometer un error en tu puerca vida es metiéndote a la Colombia humana, que a punta de alienar a las mujeres se va a convertir en el Colombio humano. Pero de eso no vamos a hablar. Podríamos hablar en cambio de esta belleza del Alto Comisionado para la Paz. Muy especialmente quiero insistirles a los del Frente de Guerra Oriental, que están en esa frontera con Venezuela y que tanto daño hacen a Colombia por estar cometiendo delitos desde Venezuela hacia Colombia y en el propio territorio colombiano pasando hacia Venezuela. Una insistencia en que salven sus vidas, en que preserven las vidas de sus familias, como han hecho muchos ya, dando el paso a la legalidad. Entonces, yo sé que estamos tan acostumbrados a ver este tipo de cosas que a nosotros de pronto no nos parece a primera vista que haya nada grave, pero lo que está diciendo Miguel Ceballos es realmente muy grave. Porque es que el comisionado para la paz es el encargado de proveer las condiciones para el desarme. Y el alto comisionado de paz, ¿qué hace diciendo preserven las vidas de sus familias? Porque las familias de los combatientes, lo crean o no, son población protegida por el derecho internacional humanitario. Miguel Ceballos no tiene nada que hacer diciéndole a nadie que preserve la vida de su familia, porque eso ni siquiera lo puede hacer un militar. Nadie puede propiciar el desarme invitando a nadie a salvar la vida de su familia. Y ya que estamos en estas, Miguel,
O para hablar en duquista, yo soy un gomerto, yo hablo gomelo fluido, entonces, Ceballitos, viejo, ¿no sería más efectivo como estrategia de desarme sostenible, no sé, tal vez un proceso de paz con el ELN? Digo, como para que cumplas con tu labor, porque de lo contrario vas a seguir siendo el alto comisionado para la guerra. Pero igual, no te preocupes, Ceballitos, que no vamos a hablar de eso. Y en cambio, podríamos hablar de la novela con más spoilers en la historia reciente del país, El proceso contra Álvaro Uribe, en donde esperan que Gabriel Jaimes precluya el caso, porque se ha citado por tercera vez a Juan Guillermo Monsalve, por lo que su apoderado, el abogado Miguel Ángel del Río Malo, dijo que no se presentará y acusa a la fiscalía de Turururu Barbosa. El fiscal Barbosa es el mejor de la historia y es el jefe de Jaimes, pero él mismo no tiene jefe porque es un berraco y es Barbosa, de acosar judicialmente a Monsalve, que ya rindió testimonio previamente frente a la Corte Suprema, la misma que había desestimado unas SIM cards como evidencia y que ahora son evidencia estimada como evidencia por la Fiscalía, por lo cual están lanzando ya a decir que aceptémoslo, que van a precluir el caso contra Uribe, sea lo que sea, nos vamos a enterar el 6 de marzo a más tardar, es decir, no vamos a hablar de eso. Y tampoco vamos a hablar aún del proceso que le está montando la Fiscalía a Iván Cepeda por unas supuestas reuniones ilegales o no autorizadas que tuvo en Gavino, lo que desató una ola de críticas y el hashtag La Fiscalía es uribista, que para nadie es una sorpresa, ni para los uribistas, ni para Barbosa, que, como ya lo he dicho antes, no es sino que alguien se la pase diciendo que no tiene jefe y que nadie lo manda para que todos sepamos quién es el patrón ahí, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar, por ejemplo, de la reacción de Nicolás Maduro, que amenazó a España por apoyar la política migratoria de Iván Duque, tras la visita de la embajadora Arantxa González a Cúcuta. Y si ves, Iván, si estás viendo esto que pasa, esto tan raro es lo que pasa cuando tú haces una cosa bien. Y vas una sola, unita. Cuando tú haces una cosa bien, las consecuencias salen a tu favor. Claro, puede que sigas empeñándote en hacer el resto de cosas mal y seguir siendo el meme que ya eres. Pero lo tienes claro, ya lo tienes claro, y por eso yo te invito a que huyas. Corre por tu vida o a salvar lo que quede de tu alma, Iván. O, vale, quédate ahí. Sigue nombrando a tus amiguitos de la U en puestos de vital importancia. Sigue diciendo tonterías sobre la JEP como que la justicia debería funcionar en los fallos y no en los micrófonos, cuando tú, Iván, llevas al menos un año gobernando en un programa de televisión. Dale, sigue calcificando la memecracia colombiana hasta que no nos quede ni medio país, ni un cuarto de país. Finalmente, ¿a ustedes qué les importa siempre que puedan meter 5 vacas a pastar en un potrero que antes era de alguien? Pero no vamos a hablar de eso. Y en cambio podríamos hablar de los gastrobares, porque Claudia López decidió cerrarlos, no sé si con razón, y eso desató una protesta, no sé si con razón, a la que para variar llegó el ESMAD. Bueno, no vamos a hablar de gastrobares, pero sí vamos a hablar del ESMAD. Es decir, nos vamos a una pausa y ya regresamos a el lunes. Volvemos a el lunes y vamos a hablar sobre violencia policial o violencia cometida por la fuerza pública. Pueden participar en redes con el hashtag numeral Proceso de Paz con el ESMAD. Vamos a hablar sobre violencia policial y violencia de la fuerza pública atendiendo a el lanzamiento de este informe llamado Bolillo, Dios y Patria por parte de la ONG Temblores, que hace un recuento de los muchos casos de violencia policial, sea esta asesina, sexual o física, y muchas de las manifestaciones, los perfiles de quienes son víctimas y los mapas de geolocalización. Por ejemplo, dentro de los extractos está esta estadística de violencia asesina. Todo esto en los 3 primeros años de implementación del Código de Policía. Ya van 289 personas asesinadas en lo que cuenta este informe. O podríamos ver las estadísticas de violencia física, que son 39.613 personas lesionadas
O podemos ver las estadísticas de violencia sexual que se comete mayoritariamente contra mujeres y que ya cuentan 102 hechos de violencia sexual realizados en sitios públicos, en espacios privados y también en viviendas. Y además una ecolocalización en donde se ve la incidencia de Bogotá o de Antioquia. Miren, por ejemplo, en Medellín, 56 casos de violencia. Los lugares en donde más se concentra esto. Es un informe de más de 70 páginas que nosotros quisimos traer a colación, pero para profundizar el tema y para que no me vean ustedes leyendo como un pelotudo el informe aquí en la pantalla, porque sería el peor programa de televisión del mundo, se encuentra con nosotros Alejandro Lanz, director de la ONG Temblores, que sacó precisamente este informe y que además hoy lanzó el informe sobre los primeros 2 meses de este año 2021 en términos de violencia por parte de la fuerza pública. Y se encuentra con nosotros también la investigadora en el área de seguridad y violencia criminal de la Fundación Ideas para la Paz, Patricia Bulla. Patricia, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero es, Alejandro, ¿cómo o cuál es la conclusión que saca este informe de ese código de policía que marca el inicio del conteo de estas cifras horribles de violencia? Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación aquí a Mesa Capital. Y lo primero que hay que decir de este informe es que fue construido con datos del mismo Estado. Son estadísticas en las que el Estado mismo recopila estas cifras a través de medicina legal y está en la misma capacidad de hacer este diagnóstico sobre la situación de violencia policial. La primera conclusión que nosotros sacamos es que este no es un tema de manzanas podridas ni de casos puntuales. Hay una sistematicidad en los hechos de violencia, hay una serie de repeticiones de los hechos y en los casos que nosotros documentamos, como tú bien decías ahorita, en la violencia homicida, la violencia física y la violencia sexual, que es preocupante para el país y que hay que tomar una decisión de hacer un debate nacional para poder reformar este camino que no sea violento. Patricia, ¿por qué se tiene la sensación de que la policía está desatada en el país, ¿no? Desde septiembre 9 del año pasado, cuando ocurrieron estos asesinatos, se tiene la sensación de que hay una parte, al menos de la policía, que está fuera de control. ¿De dónde nace esa sensación y qué tan cierta es? Yo creo que esto, digamos, es producto de un deterioro en la percepción de la policía que no es nuevo, que viene desde hace varios años y tiene que ver con muchísimos factores que está afectando la efectividad de la policía. Uno de ellos es la falta de legitimidad, el deterioro en la confianza de la policía, problemas, digamos, de abuso policial, pero también de efectividad básica en la prestación del servicio. Y esto no es nuevo, esto ya se ha venido presentando durante varios años y, por supuesto, el tema de la violencia policial es muy grave y es una expresión, es un síntoma de problemas profundos que hay en la Policía Nacional, que han venido aplazándose durante los años y que se manifiestan de la manera más deplorable como la que estamos viendo. Alejandro, en este informe que presentaron ustedes hoy sobre estos primeros 2 meses de 2021, ¿cómo se relaciona la información que presentan con la que aparece en el informe? ¿Qué tanto empeoró todo? ¿Cómo va 2021? ¿Por qué se decidieron a sacar un informe de 2 meses apenas? Bueno, nosotros este informe Bolillo, Dios y Patria es de 2017 a 2019. En el 2020 también hicimos una recopilación sobre todos estos datos que lanzamos la semana pasada, en donde vemos que las cifras se mantienen igual que en los otros 3 años pasados. Y esta preocupación nos ha llevado a hacer unos reportes cada vez más rápidos para poder prender alertas tempranas sobre la violencia policial y que las autoridades competentes puedan tomar acción sobre esta problemática tan grave. Entonces, la idea de lanzar hoy y a partir de todo este año mensualmente cómo se ha comportado la violencia policial física, homicida y sexual, es con esas ansias de cambiar esta situación de violencia policial. Tenemos 5 homicidios en lo que va del año, principalmente personas afro. Es uno de los primeros hallazgos que encontramos en Bolillo, Dios y Patria. Son 33 homicidios entre 2017 a 2019 contra personas afro. Y bueno, ya más adelante podemos profundizar un poco sobre otras cifras importantes, como las cifras de justicia y acceso al sistema de administración de justicia por parte de las víctimas de violencia policial. Bueno, precisamente usted habla de justicia, Alejandro. Y Patricia, una de las ideas que yo quisiera mover en este programa es la idea de, yo no creo que lo alcancemos a resolver ya, pero la idea de un proceso de paz con el ESMAD.
¿Qué tan posible sería eso? ¿Qué tan posible sería buscar una desmovilización o una reforma policial, como bien lo propone la ONG Temblores? ¿Qué requeriría esa idea y qué tanto del Estado estaría dispuesto, qué tanto estaría la justicia dispuesta a proveer las herramientas? Pues ahí hay como dos temas, digamos. Una cosa es pensar en una reforma policial. Y cuando uno habla de reforma policial, uno tiene que entender qué, o sea, qué se está entendiendo por una reforma policial. Una reforma policial es un proceso técnico, político de gran envergadura en un estado como el de Colombia, en el cual intervienen muchísimos actores. Por supuesto, no es la policía la que tiene que hacer la reforma policial, es el Congreso, es el país bajo el liderazgo del gobierno nacional, con un altísimo involucramiento de la sociedad civil. Y por otro lado, es qué pasa con el resto del Estado para que lleguemos a una situación de violencia policial en el que el resto del Estado no reacciona cuando tenemos organismos de control que deberían reaccionar, la Procuraduría que debería tomar estos casos, digamos, de manera prioritaria, qué pasa con la Fiscalía, qué pasa con la Inspección General, qué pasa con la Justicia Penal Militar. Entonces, más que, digamos, más que una amnistía, como tú dices, con el ESMAD, lo que hay que pensar es ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasa con el resto del Estado que no reacciona, que no controla, que no supervisa, que no sanciona? ¿Dónde están los procesos? ¿En qué van estos procesos contra los miembros de la fuerza pública que cometen este tipo de atropellos? Pues Patricia, un poco me gustaría devolverle la pregunta. ¿Qué dice de nuestra democracia, de nuestro equilibrio institucional, un poco de nuestra sanidad mental, esta relación que tenemos con la policía y la capacidad que tienen ellos de empezar a hacer este tipo de cosas, pues estos desmanes? Pues a mí lo que me parece es que vamos como en sentido contrario. Nosotros necesitamos fortalecer el liderazgo civil sobre la policía, porque, y en general sobre la fuerza pública, porque es que la relación con la fuerza pública es una relación que debe ser de subordinación al poder civil. La fuerza pública tiene que atender las órdenes del poder civil, tiene que atender las órdenes de los alcaldes, pero desde el gobierno nacional hay que ejercer un liderazgo claro que oriente a la fuerza pública, aclare los roles, aclare las misiones, quién hace qué y de qué manera. Es que no es de cualquier manera que los funcionarios tienen que cumplir sus funciones y es el gobierno el que tiene que dar las directrices. Entonces ahí, digamos, no habla bien de una democracia en la que el poder político y el gobierno no supervisa y controla de manera adecuada y estricta a su fuerza pública. Nosotros nos hemos preocupado mucho por fortalecer la fuerza pública. La policía colombiana es una policía sumamente capacitada, poderosa, tiene los mejores equipos, helicópteros, sistemas de comunicaciones, ha recibido muchísimos recursos del gobierno nacional, de la cooperación internacional. ¿Y dónde está la capacidad del poder civil, del gobierno nacional, desde el Ministerio de Defensa, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, de todos los organismos que deberían estar controlándola y fiscalizándola, y también de la organización civil? Yo de verdad que aplaudo este esfuerzo de Temblores de hacer este estudio y de divulgarlo, porque es exactamente eso lo que como sociedad tenemos que hacer, entender qué es lo que está pasando, cuestionar y que como país nos pongamos de acuerdo con el Congreso en la policía que queremos y en los comportamientos que queremos observar de la policía, en la relación que los ciudadanos y la policía tenemos para el ejercicio de nuestros derechos. Perfecto, pues nosotros vamos a ir a una pausa. Alejandro, le pido que se quede conmigo para seguir haciendo después, hablar un poco sobre las víctimas y sobre esta reforma. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del lunes. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, muy bien, nosotros ya regresamos y al volver vamos a hablar sobre las víctimas. Hoy el lunes habla de abuso policial.
Bueno, volvemos al lunes y seguimos hablando sobre abuso policial, que en abstracto es relativamente fácil de tratar, pero que tiene unas consecuencias muy claras y sobre todo tiene víctimas que son seres humanos. Algunos, como Javier Ordóñez y Dylan Cruz, no sobrevivieron para contarlo, pero en cambio sí algunos más, y estas son algunas de sus voces. Quiero creer que lo que querían era dispararme al ojo, más no a la nuca y no de espaldas. Ojalá esto pues sea así, pero el disparo pues fue muy claro, fue medido, fue apuntado y tenía un objetivo muy específico, que era impactarme y causar un daño. Ya después de esto hay como una campaña por hacer daño como a la imagen y buscar de qué manera yo tal vez podría haber llegado a merecer esto que está sucediendo. Y salen con una campaña en medios y a manifestar así muy rápido. O sea, no tienen ni un solo video del momento en el que sucede el asunto, pero tienen muy claro que yo me retiré un overol. Lo cual también luego salen ellos también a aclarar porque les toca, porque ya saben que eventualmente yo por tener un overol no hice absolutamente nada en todo el camino de la movilización, es decir, que caminé de forma pacífica todo el camino sin ningún desmán. Eso es lo que les preocupa también a ellos, el sentido de que yo tenga muy claro por dónde yo me moví siempre, el hecho de que yo siempre me hubiese mantenido lejos de cualquier acto vandálico, el hecho de que yo haya caminado durante 3 horas con un traje antifluidos y no haya hecho absolutamente nada que pueda justificar lo que hicieron. Particularmente en mi caso, me metieron a un CAI y me golpearon brutalmente. Rompieron 4 dientes de mi boca y tuve lesiones en todo mi cuerpo. Así como a mí, a otros chicos, sobre todo menores de edad, los metieron en el mismo CAI, en el CAI de Arborizadora Alta, y también ocasionaron violencia contra ellos. Estos chicos y en general muchas personas de esta parte de la ciudad, estamos hablando de Ciudad Bolívar, tienen miedo de denunciar lo que ha venido pasando por parte de este cuerpo policivo. Hay impunidad frente a nuestro caso porque desde el 29 de agosto del 2013 el video de nuestra detención de la estación compartida no aparece, como prueba no aparece. También hay impunidad por todo este tiempo que se ha dilatado el proceso, frente a que la policía, frente a que la fiscalía no aporta los soportes que se le exigen de casos de videos, no toman la responsabilidad de sus acciones, de casos de la tortura, de los arrestos, de los maltratos, de los perjuicios en nuestra contra. Esas son las voces de 3 víctimas, apenas, hombres, todos mestizos a blancos, y es un asunto complicado. Recuerden que estos clips completos los pueden ver ustedes en nuestras redes sociales como parte del material extra de este programa, que tiene que correr porque el tiempo en televisión va. Entonces es un asunto complicado porque se supone que la policía se manda sola, o al menos se supone que no, que está el Ministerio de Defensa, pero entonces por otro lado están las alcaldías, la alcaldía de Bogotá diciendo que la policía no le está haciendo caso, pero antes en campaña decían que efectivamente iban a hacer la comandancia de la policía, o que iban a mandar sobre la policía, entonces no se entiende. Y cuando pasan estas cosas, la alcaldía está acompañando a estas víctimas, y se ha visto a Claudia López acompañando a Gareth Cela, nuestro primer testimonio, que es la más reciente víctima de la brutalidad policial, con un disparo de arma, entre comillas, no letal, al ojo, que le hizo perder el 90% de la vista. Pero por otro lado, el comandante general de la Policía Metropolitana de Bogotá montó este video en sus redes sociales. Ante los hechos ocurridos esta semana con motivo de las manifestaciones del 24 de febrero, como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quiero hacer las siguientes precisiones. El puesto de mando unificado en el que se toman las decisiones sobre la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbio, SMAT, siempre cuentan con acompañamiento de las autoridades distritales. El señor secretario de Seguridad, el doctor Hugo Acero, estuvo presente como testigo y partícipe de las determinaciones que allí se tomaron. La marcha que salió desde la Universidad Pedagógica hacia el centro de la ciudad derivó en actos vandálicos contra una entidad financiera, contra una estación de Transmilenio y algunos articulados del sistema de transporte masivo. Ya en la calle 23, con carrera séptima, se presentó un ataque contra miembros de la Fuerza Disponible.
que tuvo como consecuencias para otras personas, incluida una funcionaria de la Personería de Bogotá y 2 de la Secretaría de Gobierno. Por eso se tomó la decisión de la intervención del SMAT. Sobre la situación del joven Gareth Zella, por el momento no hay ninguna prueba que demuestre que la lesión ocasionada en su ojo izquierdo fue producto de un artefacto lanzado por miembros de la Policía Nacional. Es necesario que se respete el debido proceso. Lo único que está claro por la trazabilidad de las cámaras de seguridad es que esta persona cambió su atuendo inicial, lo cual de ninguna manera implica señalarlo o estigmatizarlo. Simplemente estamos dando cuenta de lo ocurrido. La Policía Nacional no esconde nada y si es necesario tomar decisiones drásticas por los comportamientos irregulares a la luz de las evidencias, se tomarán, pues no toleramos esas conductas. Pero por otro lado, debo respaldar el trabajo de mis policías, que día y noche trabajan sacrificando su salud, su integridad y su vida, y que sin transgredir la ley y con el respeto absoluto por los derechos humanos, cumplen con su misión constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Este comando trabaja de la mano con las autoridades distritales, reconoce y respeta la autoridad de la alcaldesa Claudia López, pero no vacila en el cumplimiento del deber. Lamentamos una vez más la lesión que sufrió el joven Gareth Zella y tengan la certeza que si se comprueba alguna responsabilidad institucional, actuaremos como corresponde. Alguien está mintiendo porque durante la masacre del 9 de septiembre la alcaldía de Claudia López dijo que ella había dado la orden de que no se disparara contra nadie, hizo declaraciones en el sentido correcto, pues un poco horrorizada ante la magnitud de esos hechos, y sin embargo aquí el comandante de la policía está diciendo que ellos sí trabajan en llave con la alcaldía. Entonces no se sabe si es todo el tiempo, no se sabe cuándo es. Nosotros queremos aclarar, le avisamos al secretario de Seguridad, Hugo Acero, que nosotros íbamos a mostrar este video y que íbamos a hablar de eso. Le dijimos que tenía el espacio abierto para venir a hablar con nosotros o para enviarnos un video pregrabado y no pudo hacer por su itinerario ni una cosa ni la otra. La puerta, secretario Acero, sigue abierta esperando para que usted envíe una declaración, porque obviamente tenemos que corroborar qué es lo que está pasando y quién es el que tiene el poder. Pero con base en estas declaraciones y en estos testimonios, la propuesta que hace Temblores ONG es reforma policial ya. Y la reforma policial ya es una propuesta que suena, digo, es fácil decirlo, pero Alejandro, y aquí sigue con nosotros Alejandro Lanz, director de Temblores, ¿en qué consiste esa reforma policial? Bueno, Santiago, lo primero es que nosotros queremos salir del yo amo al SMAT y el desmonte del SMAT que vivimos el año pasado, porque eso fue una forma muy difícil de discutir y poner los temas serios para generar un cambio y una transformación profunda en el Estado colombiano que requiere unas modificaciones arquitectónicas del Estado muy grandes. Entonces nosotros desde la organización lo que proponemos es primero generar este diagnóstico, que la situación es muy grave, es sistemática, no es simplemente casos de manzanas podridas como se está diciendo, sino que hay un gran problema de la fuerza pública en el comportamiento con su ciudadanía, y este problema viene de tiempo atrás, desde que se expidió este código de policía nuevo, que fue ya una reforma policial a lo que nosotros veníamos teniendo un código preconstitucional, y este nuevo código se vendió como la forma de regular cada comportamiento ciudadano entre policía y ciudadana que van por la calle. Quedó taxativamente todo tipo de comportamientos en ese código, y eso lo que generó fue darle más poder a la policía. Y este 2020, con la pandemia, tenemos datos absurdos de cómo se exacerbó ese poder, porque la policía en Colombia, además de todas las funciones que tiene, el año pasado se volvieron médicos de la calle. Entonces, por ejemplo, el artículo 35, que es el artículo de la convivencia ciudadana y el irrespeto a la autoridad, es el que utilizó la policía el año pasado para violentar a la ciudadanía y generar arbitrariedades muy fuertes sobre los cuerpos de la gente. Pasamos de tener 220.000 comparendos en 2019 a tener 1.200.000 en 2020. Esto es una cifra absurda que merece una profunda explicación por parte de las autoridades. Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que se abra un gran debate nacional.
Nosotros creemos que el fuero militar y esta policía superpoderosa y que sigan siendo investigados los policías por parte de sus mismos agentes oficiales es muy grave y muy peligroso para una democracia. También hay unos problemas de mando, como usted lo estaba diciendo ahorita, frente a quién está dando las órdenes. Y esta generación de estas confusiones que vimos esta mañana en radio sobre si Hugo Acero dio la orden, sobre si el comandante de la Policía Metropolitana o el de la Policía Nacional después salió a respaldarlo, es muy confuso en una democracia porque no sabemos a quién exigirle como ciudadanos nuestros derechos. Y algo que criticamos mucho desde la organización es que estos eventos de perdón público que ha hecho la Alcaldía de Bogotá, que los viene haciendo desde el año pasado con vendedores ambulantes cuando los golpearon y los ahorcaron, el 9S, 3 días después la alcaldesa salió a pedir perdón público contra la ciudadanía, son muy complejos cuando no hay una garantía de justicia y de reparación. El mismo día que estaban las personas asistiendo a la Plaza de Bolívar a ese evento de reconciliación, estaban también enterrando a sus víctimas y estaban también haciendo los croquis en sus barrios de cómo buscar las posibilidades de justicia y de acceder a un poquito de pruebas para poder que sus crímenes no quedaran en la impunidad. Entonces nosotros en el informe cerramos con 7 puntos muy importantes que podemos profundizar ahorita. Entre ellos hay una profunda reforma a la justicia penal militar, que podemos ir haciendo algunos cambios a través del litigio estratégico. Tenemos unos hallazgos muy fuertes de directrices que hay por parte de la Fiscalía General de la Nación de automáticamente enviar todos estos casos a la justicia penal militar sin ni siquiera tipificar bien los delitos. Tenemos el caso, por ejemplo, de una periodista cerca de la estación de la Macarena el día 13 de septiembre que es sometida a un desnudamiento público al frente de oficiales de la policía y hacer cuclillas delante de ellos, y la Fiscalía tipificó ese delito, por ejemplo, como un delito de abuso de autoridad, sin ver todo el tema de violencia sexual o tortura al que se vio sometida a ella. Entonces hay que hacer muchas cosas posibles. La sentencia, por ejemplo, de la Corte Suprema del año pasado restringió temporalmente la utilización de los Big Bangs y de las True Fly con la que asesinaron a Dylan Cruz, pero hoy en día hay toda una gran confusión en el Estado si el ESMAD y el Ministerio de Defensa ya hicieron ese profundo análisis de toda esa utilización de las armas que no son de letalidad reducida o que su mala utilización ha generado muertes o personas ciegas, como lo vimos esta misma semana, en contra de la brutalidad policial. Parte de lo que se ha evaluado precisamente es el impacto que tiene la violencia policial en la protesta social, la relación que tiene. Usted está hablando de una situación de pandemia en donde efectivamente la policía fungió como una especie de médico de la calle, que es una locura, pero creo que el perfil más fuerte que se tiene, o al menos el recuento más grande que se tiene, es ese, precisamente quienes cubren o quienes hacen protesta social. Con respecto a eso hubo un fallo de tutela buscando proteger esa protesta social y sin embargo, al mismo tiempo que corren estas propuestas de reforma, corren también procesos judiciales y por eso se encuentra con nosotros desde la distancia y en la virtualidad Germán Romero Sánchez. Él es abogado de víctimas de violencia policial. Germán, bienvenido a El Lunes. Hola Santiago, a toda la audiencia de Canal Capital y a ti Alejandro. Buenas tardes. Germán, ¿cómo van los procesos o cómo se siguen los procesos después de acciones violentas por parte de la policía? ¿Es fácil llegar a la justicia? ¿Existe posibilidades de reparación? ¿Por qué tan a menudo las víctimas sienten miedo? Es supremamente difícil. Hay varias situaciones que hacen que un proceso de violencia policial y especialmente los del SBAT sean difíciles de investigar. Tal vez el primer elemento que nosotros hemos analizado y es que la actuación policial se hace bajo la clandestinidad, especialmente la del cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Sus identificaciones son ocultadas, sus números de placas son cambiados, las órdenes del día y las actas donde se registra el armamento no se encuentran, no se permite el acceso a este tipo de archivos. Hacen relevantes a última hora, entonces quien lleva el True Fly ya no es uno, sino es el otro, y esto obviamente genera una falta de transparencia y de publicidad de la actuación policial que tiene que ver claramente como un mecanismo previo de encubrimiento y un mecanismo de asegurar la impunidad de lo que puedan cometer durante lo que le llaman ellos control de manifestaciones o protestas, que no deja de ser ninguna otra cosa que un escenario gravísimo de represión cada vez más frente a los jóvenes y las personas marginalizadas en la sociedad. Entonces creo que ese es el primer elemento. Y lo segundo, como lo decía Alejandro, hay una solidaridad de cuerpo que va marcada fundamentalmente por la justicia penal militar, tanto a nivel penal como disciplinario, donde las investigaciones no van a ningún lado, dilatan, enredan las pruebas, desaparecen pruebas y finalmente cuando se logran trasladar los procesos a la Fiscalía General de la Nación, vienen mutilados, vienen con
declaraciones completamente acordadas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En este momento estamos en el juicio en el caso del niño Nicolás Neira, que fue asesinado el 1 de mayo del 2005. El proceso es el primer proceso por vida que llega a juicio y que se logra una condena contra un integrante del ESMAD. 16 años después prácticamente, más de lo que vivió Nicolás. Pero lo que es más grave aún es que estamos en un segundo juicio en ese mismo caso y es contra un instructor del ESMAD, es decir, los formadores del ESMAD, por el encubrimiento, por haber organizado que todos los agentes del ESMAD de ese día dieran la misma declaración, exculparan a los responsables y salvaran el supuesto buen honor de la Policía Nacional en su actuación del 1 de mayo. Es decir, que como bien ustedes lo han venido hablando el día de hoy, el problema viene de fondo, no es un problema simplemente de algunos agentes que cometen algún tipo de arbitrariedades, abuso de poder, sino esto viene desde un proceso desde el reclutamiento, formación, adoctrinamiento y pues una solidaridad de cuerpo. Y finalmente el ejercicio de la Fiscalía, que es muy débil. Las investigaciones no son serias, no tienen una debida diligencia, los planes metodológicos de investigación son supremamente débiles y siguen tratando a los integrantes de la policía bajo un aura de héroes, un militarismo que tenemos en todas nuestras justicias que hace que sea más difícil, ¿no? Se rema no solamente en contra de la policía, en contra de las estrategias de encubrimiento, sino también en contra de la misma investigación penal que muchas veces desconoce la prueba que hay o que no ayudan para nada para buscar las pruebas. Y finalmente tenemos el respaldo político, presidentes, ministros, alcaldes que mantienen un discurso, como tú lo vienes diciendo, ambivalente, siempre de respaldo, no de condena enérgica y finalmente unas manifestaciones que no van a ningún lado en materia de o transformar o desmontar prácticas, procedimientos policiales que en definitiva lo que han causado es un escenario de terror. Y no me quiero extender porque hay elementos adicionales que uno podría decir, por ejemplo, su vinculación con redes de crimen organizado que descubrimos luego del 9 de septiembre en varias de las barriadas de Bogotá, que hacen que la situación sea más difícil para que las familias puedan denunciar y los testigos puedan ir ante las autoridades a contar lo que vieron y lo que supieron. Bueno, efectivamente tenemos todavía poco tiempo, pero quiero hacerle una pregunta más a un invitado más. Está a través de sonido telefónico Marcus Aurelius, que es miembro de los Escudos Azules, una de estas líneas de defensa civil, precisamente para proteger la protesta social. Marcus, buenas noches. Marcus. Buenas tardes. Bueno. Marcus, bueno, cuénteme por favor un poco sobre el origen de los Escudos Azules. ¿Cómo se relacionan, Ciro? ¿Cuáles son las reglas con respecto al ESMAD y qué tipo de reacción han recibido por parte de la fuerza pública? No escucho nada. Bueno, vamos a seguir mientras tratamos de reconectar a ver si alcanzamos a hablar un poco con Marcus Aurelius. Alejandro, el perfil de las víctimas, ¿cómo es? Es decir, se ve que en el informe la violencia física y asesina se ejerce sobre todo contra hombres, pero la violencia sexual se ejerce contra mujeres. Estas decisiones que se toman, ¿vienen de dónde? Es decir, ¿vienen del hecho de que la protesta social está, entre comillas, frenteada por hombres, o simplemente es una selección deliberada de las mujeres como una especie de territorio de guerra? ¿Cómo funciona esa lectura que hicieron? Sí, bueno, aquí hay una cosa importante que hay que explicar, y es que la violencia policial más visible es la violencia que se da en el marco de las protestas sociales, pero hay una gran violencia policial que se da contra muchos cuerpos, en teoría del discurso civil o de las administraciones de cada uno de los gobiernos locales, de expulsar de los espacios públicos a ciertos grupos poblacionales que atraen, digamos, la inseguridad. Y eso lo vivimos muchísimo con la alcaldía anterior de Enrique Peñalosa, donde había toda una política de recuperación del espacio público para expulsar a ciertas ciudadanías de ciertos lugares y recuperarlos, entre comillas. Y eso le dio también un poder a la policía de poder perfilar a ciertas identidades en la calle. Y eso lo traemos nosotros en el informe.
Es distinta a la violencia policial que se aplica o que opera contra las personas que usan drogas, donde hay toda una serie de prácticas de embalar o incriminar a la persona que es sorprendida portando o usando alguna sustancia y a la que amenazan con judicializarla por el tráfico de drogas. Es distinta a la violencia policial que viven las personas LGBTI por expresar su orientación sexual en el espacio público, su identidad de género, y distinta contra las personas trans. Tenemos un caso en la CIDH de Katia Trillos, una mujer trans a la que la policía en 8 ocasiones le agredió contra sus senos y sus glúteos para atentar directamente contra su identidad de género. Y así funciona con cada grupo social de manera diferenciada. Contra habitantes de calle tenemos, por ejemplo, la cifra del año pasado, que fueron asesinados 12 personas, habitantes de calle, que fueron sorprendidas realizando sus necesidades fisiológicas en el espacio público. Entonces, estos análisis diferenciados de cómo opera la violencia basada en el prejuicio contra ciertos grupos identitarios, no solamente la protesta social, es parte de lo que tenemos que diagnosticar para poder generar cambio social y transformación a partir como de estas prácticas. Germán, una pregunta que yo le lancé a Alejandro y que le lanzo a usted ya casi que para cerrar, y es ¿cómo sería posible hacer una reforma policial o cómo sería posible realizar un proceso de paz con el ESMAD? Usted, que está desde el lado de las víctimas, ¿cree que eso sería posible en este momento, las cosas como están en Colombia? Creo que hay una situación muy complicada frente a lo que podremos denominar la pandemia del abuso policial. Es un problema que no solo pasa en Colombia, sino fundamentalmente en casi toda Latinoamérica. Es decir, que no, pues tampoco nos podemos ver el ombligo. Acá hay unos agravantes por nuestra historia de conflictividad, de militarismo. Creo que eso lo hace en especial. Pero yo creo que hay un elemento inicial y es la mezcla entre supervisión de la sociedad civil o supervisión independiente externa a la policía y medidas de justicia. Yo creo que ninguna de las dos se pueden renunciar, ni se puede darle más peso a la una que la otra. Es absolutamente urgente que en materia de justicia haya una responsabilización, una rendición de cuentas, porque no va a servir de nada que iniciemos procesos de reforma si las personas que ejecutaron los crímenes, ordenaron o se beneficiaron con los crímenes, pues no sienten que hay ninguna parte de reproche, tranquilamente tienen la autoridad y la puerta abierta para seguirlas cometiendo. Pero adicionalmente, para poder iniciar los procesos de reforma, de desmonte, de transformación, se necesita esa supervisión externa, una supervisión que recupere no la confianza de la policía en la ciudadanía, sino al revés. O sea, es que creo que aquí la ciudadanía rompió completamente. Los jóvenes en Bogotá están completamente rotos con la policía porque están agotadísimos, que en todos los CAIs los ataquen, los agredan, los detengan. Pero eso pasa porque haya pues, un proceso serio de rendición de cuentas, insisto, que hayan una transformación en cómo ven al joven, al marginal, y eso tiene que ver con la vocación y la doctrina del enemigo. La policía no está saliendo a proteger el espacio público ni ninguna otra situación, está manteniendo un statu quo, reproduciendo prácticas que favorecen políticas de establecimiento, y eso hace que tenga pues una posibilidad gigantesca de vía libre por parte de mandos policiales y mandos militares y mandos civiles. Y lo otro es, si no hay depuración institucional de integrantes, procedimientos, formación, es algo que no puede reducirse. Esa depuración es urgente. Nosotros no podemos seguir eludiendo esta discusión y creo que hay que anular completamente en secciones gigantes de la policía, especialmente todas las que tienen que ver con protesta o con manifestación, el tema de cualquier uso de armas de fuego. Llámenle como le quieran llamar, de letalidad reducida, de fogueo, cinéticas, cualquier tipo de arma de fuego ya está absolutamente demostrado que tiene una capacidad de hacer daño muy grave, y creo que eso serían unos pasos iniciales que podrían ir ayudando. Y bueno, hay una serie de cosas que tendrían que hacerse en materia de formación ética, de formación académica, de fortalecimiento económico de los integrantes de la policía, de lograr generar confianza para que hayan denuncias frente a los mandos, a la forma en que se están reproduciendo. Mira, el 9 de septiembre hubo unos cambios sobre 7, 8 de la noche en los mandos de coroneles y generales que permanecen en total oscuridad en este momento,
y los mismos policías que conocieron quiénes hicieron los cambios de mando ese día no quieren manifestarlo con claridad. Hubo órdenes de ocultar la identidad, hubo órdenes de proteger a los demás, hubo órdenes de no decir a quiénes usaban armas. Todo eso ya lo hemos podido documentar, pero en un proceso verdaderamente difícil. Creo que ese tipo de cosas podrían ir de la mano hacia una reforma policial, pero yo no creo que estemos en un momento social tan fácil de lograrlo. Creo que tienen que haber transformaciones políticas serias. Yo comparto con Alejandro lo que manifestó frente a la alcaldía. No sirve de nada que un día hagan una manifestación pública de perdón, de rechazo, y al otro día le sigan dando la gabela al secretario de Seguridad, Hugo Acero, para que respalde a la policía y mantengan todos estos procedimientos. Creemos que estos cursos de derechos humanos, mira, son por lo menos 17 a 20 sentencias del Consejo de Estado y de juzgados administrativos y otro tipo de autoridades que han ordenado a la policía hacer curso de derechos humanos y hacen el mismo curso de derechos humanos. Entonces creo que la cosa sí es de muchísimo más fondo y donde la sociedad tiene que involucrarse. Este problema de la policía pasa y atraviesa toda la sociedad y mucho más en contextos urbanos. No quiero hablar del tema rural porque es aún más falto de derechos, tienen un nivel de protección y de ocultamiento de sus acciones criminales mucho más grandes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Germán, por estar acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Nosotros tenemos apenas, antes, ¿sí o no? ¿Es posible hacer la reforma policial ya? Bueno, Santiago, nosotros tenemos esta campaña, que es una campaña a 1 año y medio, porque esperamos que sea en un Congreso renovado. Hay 4 proyectos de ley ahorita en el Congreso, creemos que va a ser muy complicado con el mapa político que pasen o lleguen a ser ley. Estamos proponiendo un movimiento amplio, ciudadano, que no sea apropiado por ningún político, de movilización en las calles y de todas las personas que nos vemos y se han visto afectadas por la violencia policial, y sí es posible creerlo. Perfecto, pues yo también quiero creer, pero creo también que esa reforma tiene que ser estructural, es decir, no es solamente la policía, nosotros tenemos que cambiar la manera en que nosotros nos acercamos a la autoridad, tenemos que cambiar también la manera en que nosotros entendemos nuestras instituciones. Y yo no sé exactamente por dónde empezar, pero sí estoy absolutamente seguro de que tenemos que dejar de ser enemigos de las personas que deberían estarnos cuidando, y las personas que deberían estarnos cuidando y protegiendo deberían también ser nuestros amigos y no esas personas a quienes les tenemos miedo. A nadie le debería dar miedo hablar de este tema y sin embargo se siente la tensión porque se sabe que es gente armada que no necesariamente va a estar aquí para protegernos. Hasta aquí esta emisión del lunes. Recuerden por favor que nos vemos la próxima semana y que Mesa Capital tiene además podcast. Nosotros tenemos Capital Político que sale los fines de semana y tenemos El Punto Invisible con Gisela Aparicio que sale los miércoles. Nos vemos en una semana. Descansen. Muchas gracias por su audiencia. Chao.